Padre, te pedimos que nos reveles a Cristo, Padre. Déjanos ver, déjanos contemplar la hermosura de tu Hijo Jesús, Padre. Danos en este día a Cristo, Padre. Danos a Cristo, Padre. Lo pedimos. Señor, nos ajustamos a tu voluntad, nos ajustamos a tu beneplácito, Señor. Padre, danos a Cristo en este día. Danos a Cristo por sobre todas las cosas. Ayúdanos a disfrutar de Jesús, Padre. Espíritu de Dios, Señor Espíritu, ayúdanos. Ayúdanos a echar mano de la gracia que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, disfrutar de Jesús en lo que resta de este día, precioso Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, un deseo, la belleza de tu Hijo Jesús. Sabes, quiero estar cerca de donde tú estás, de donde tú estás, Padre. La belleza de tu Hijo Jesús, sabes, quiero estar cerca de donde tú estás, de donde tú estás. Padre, te amamos a ti, Padre. Padre, deseo la belleza de tu Hijo Jesús. Sabes, quiero estar cerca de donde tú estás, de donde tú estás. Nosotros quiero ver Jesús, sentir tu amor, rodeando mi vida más y más. Ojos quiero ver Jesús, sentir tu amor, rodeando mi vida más y más. Como Moisés, muéstranos tu gloria, déjanos ver, Dios, lo que tú ves. Como María eligió la mejor parte, estar aquí a tus pies, estar aquí a tus pies. Tus ojos quiero ver Jesús, sentir tu amor, rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver Jesús, sentir tu amor, rodeando mi vida más y más. Sentir tu amor, rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver Jesús, sentir tu amor, rodeando mi vida más y más. Fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti. Fui hecho para amarte a ti. Fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti. Fui hecho para amarte a ti. Fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho
hecho para amarte solo a ti. Hijos, libertad, serás libre. Ya no hay cadenas que te puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Hijos, libertad, serás libre. Ya no hay cadenas que te puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Señor Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y el poder son para ti, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, Jesús. Amén, tú nos has traído libertad, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado libertad, Señor. Fuimos hechos para contemplarte, para amarte, Señor. Aquí estamos, Señor, para darte gloria, Señor Jesús. Sé exaltado en medio de tu iglesia, Señor. Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria
toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, al que Dios nos redimió. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Ángeles y santos se inclinan ante ti, los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan: solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Solo tú mereces gloria. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Solo tú mereces gloria. Amén, Jesús. Solo tú mereces gloria. El que está sentado en el trono, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Solo tú eres digno, Señor. Recibe toda la gloria y la honra, Señor.
Toma tu lugar, Señor, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente, para que tú tengas la preeminencia en todo, Señor. Amén. Sería muy bueno que ya busquemos estar juntos como familias, sentados, para que haya una separación entre unos y otros. Bueno, pues vamos a orar y vamos a comenzar. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde, porque, Señor Jesucristo, tú eres nuestro pariente más cercano, aquel que tiene este poder de liberarnos, de comprarnos, de redimirnos, aún de rescatar, Señor, aquello que nosotros también hemos perdido, y te damos gracias porque tú eres el más cercano a nosotros y te damos gracias por ello, Señor. Acércate a nosotros en esta tarde, en esta reunión de iglesia, y bendícenos a través de la comunión con tu palabra, que podamos entender, Señor, tu palabra. De verdad, abre nuestro entendimiento, que lo que estamos hablando, Señor, no sean temas que pasen de largo y que se nos olviden, sino que podamos saber lo que tú deseas de nosotros y la labor que has realizado en nuestras vidas. Gracias te damos por tu descendencia que está en Mateo capítulo 1, Señor, porque a través de todos los personajes que aparecen allí, Señor, podemos vernos reflejados y aprendemos, Señor, el trato que has tenido con la humanidad y el que has tenido con nosotros. Bendice en este tiempo de comunión con tu palabra a nosotros, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos hablando de la genealogía de Jesucristo, Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17, y estamos en el versículo 5, donde estamos hablando de Boz y de Ruth. Y al hablar de Boz y de Ruth, tenemos que hablar de toda su familia, y por eso estamos pues abarcando precisamente el libro de Ruth, porque a través de todos estos 4 capítulos que tenemos en Ruth, podemos aprender por qué Ruth y por qué Boz están incluidos en la descendencia de Jesucristo. Entonces, es por esta razón que nos hemos detenido ya por algunas pláticas hablando de Ruth y de este libro de Ruth. Entonces, hemos hablado. Ya entramos al capítulo 2, hemos hablado de los primeros 3 versículos, y solamente para recordar un poquito lo que vimos la última vez y de aquí arrancar, pues vimos cómo en este capítulo 2 aparece Boz desde el versículo 1 y aparece como un pariente, y vimos que esta palabra pariente significa que era el pariente más próximo, el pariente cercano, y este pariente tenía la capacidad de poder liberar, pues podía comprar, podía ser el defensor, el que podía dar reposo a la familia, descanso, y podía rescatar. Algo que me ha impresionado mucho de este pariente más próximo, del pariente cercano, es que puede rescatar lo que nosotros hemos perdido. Él tenía la capacidad de comprar pues lo que ya había perdido la familia, ¿no? Entonces, ahí podemos aprender cómo nuestro Señor Jesucristo, quien es la realidad, el verdadero Boz, puede redimir y puede
comprar y puede recuperar lo que nosotros hemos perdido. Y de verdad que yo he tenido tiempos con Dios muy padres en base a ese versículo, a esto que hemos visto, porque tenemos que ponernos a pensar con seriedad qué cosas hemos perdido y pedirle a Jesucristo, como lo vamos a ver en el capítulo 3, ¿no? Cómo esta Noemí animó a Ruth a que fuera a los pies de Booz. Le dijo: descubre los pies de Booz, acuéstate allí a sus pies, porque esto será la señal para que él te redima, ¿no? Entonces esta mujer, podemos decirlo de esta manera, esta Ruth fue a los pies de Booz a pedirle su redención. Redímeme, rescátame, libérame, ¿sí? Tú puedes recuperar lo que nosotros hemos perdido. Entonces nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo de igual manera y pedirle al Señor esto, decirle: Señor, quiero venir a ti para que me liberes, para que recuperes en mi vida aquello que hemos perdido. Y podemos pensar algunas cosas que hemos perdido. Tal vez has perdido la fe, tal vez has perdido la esperanza, el gozo de la salvación, has perdido el disfrutar de Cristo, has perdido el ánimo, ¿qué has perdido de parte del Señor? Bueno, el Señor Jesucristo, como nuestro pariente más cercano, es aquel al que podemos acudir y decirle: redímeme, rescátame, libérame. Tú tienes el poder, tú tienes los recursos para recuperar aquello que yo he perdido. Entonces, gracias a Dios por este pariente más cercano, por este pariente más próximo, redentor, liberador, que nos da reposo a nuestras vidas y que puede rescatar aquello que hemos perdido. Y bueno, hablamos un poquito de esto, hablamos cómo pues aún el hecho de que esta Ruth haya llegado al campo de Booz no fue algo fortuito, no fue algo de magia o algo por accidente, sino que Dios estaba moviendo todas las piezas en miras de Jesucristo. Eso no lo debemos de perder de vista. O sea, Dios estaba trabajando en la vida de Booz, en la vida de Ruth, con el objetivo de Jesucristo, de que Jesucristo pudiera tener un lugar en esta tierra, y Dios apoyó precisamente de estos personajes, de Booz y de Ruth. Así como Dios ahora se apoya en ti y en mí, que somos la iglesia del Señor, para que Cristo se manifieste por segunda vez. Algo que también me impresionó mucho es que lo vimos ya también, es como hay versículos en la Biblia que estaban pensados sí en los pobres, sí en las viudas, sí en los huérfanos, sí en los extranjeros, pero Dios estaba pensando en aquellos versículos que permitían a los extranjeros, a las viudas, a los pobres, de poder cosechar en los campos, ¿sí? Dios estaba pensando en Ruth. Entonces, cuando tú y yo podemos aprender algo de las Escrituras, cuando Dios nos revela algo de la palabra de Dios, es porque Dios había pensado que eso nos lo iba a revelar a nosotros con el objetivo de edificar y de bendecir a su iglesia en miras de la venida de Cristo. Así que cualquier cosa que tú entiendes en las Escrituras, que te es revelado por el Espíritu que escudriña lo profundo del corazón de Dios, es con el objetivo de preparar todo para que Cristo se manifieste. Entonces, gracias a Dios por eso. Y bueno, hemos avanzado un poquito en esto, y hoy quiero que veamos un poco, si nos da tiempo, que veamos del versículo 4 hasta el versículo 13. Aquí podemos dividirlo en dos partes. Del versículo 4 al 7 podemos ver aquí cómo Booz por fin conoce a Ruth. Aquí se nos habla de este conocimiento de estas dos personas, de Booz y de Ruth. Y el encuentro de estos dos personajes, de Booz y de Ruth, es un encuentro de dos personas benditas. Eso es muy interesante. Y con esto quiero que arranquemos, porque aquí Dios permitió que se conocieran dos personas que estaban bendecidas, que eran benditas por Dios. Veamos esto primero, capítulo 2, versículo 20, rápidamente. Dice aquí: y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová. Estaba refiriéndose a Booz, aquí Noemí, porque había sido bondadoso
del cubrebocas, hay espantosas cochinadas, pero ni modo, tenemos que utilizarlas. ¿Ya? A ver, pues quítamela, se ve raro, yo no veo. Vayan a Bueno, entonces aquí esta Noemí estaba hablando bien de Boaz, porque Boaz había sido generoso con Ruth, ¿sí? Fue noble, ahorita es lo que vamos a ver, cómo Boaz trató a Ruth, ¿de acuerdo? Entonces cuando esta Ruth llega con su suegra Noemí, le cuenta, pues fíjate que estuve espigando en un campo de un hombre que se llama Boaz, entonces y etcétera, dice, pues ese es nuestro pariente cercano, y de pronto Noemí dice, bendito sea el bendito de Jehová. O sea, él era una persona en verdad bendita de Dios, este hombre Boaz. Y por otro lado, esta Ruth, aunque era extranjera, era moabita, también era una mujer bendita de Dios. Y esto lo dice el capítulo 3, versículo 10. Leamos esto. Y él dijo, aquí Boaz le dijo esto a Ruth, bendita seas tú de Jehová. Entonces vamos a comenzar a hablar del encuentro de dos personas que estaban benditas. Tú y yo también somos benditos, hermanos. Este encuentro es un encuentro de gente bendita por Dios. Entonces, sí podemos decirnos, hola bendito. No Benito, no Benito Bodoque, sino hola bendito de Dios, porque somos gente bendita y estamos ahorita en un encuentro de gente bendita, bendecida por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a leer Ruth capítulo 2, del 4 al 7, y comencemos a hablar del encuentro de estas dos personas sobre las que reposaba la bendición de Dios. Dice aquí el versículo 4, y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con ustedes. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a sus criados, a su criado el mayordomo de los segadores, ¿quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Bueno, entonces aquí vemos que Boaz conoce a Ruth porque le preguntó al encargado de sus trabajadores, ¿quién es esa joven? Entonces en el versículo 4 observamos esto, la relación cordial que tenía Boaz con sus trabajadores. Esto es muy destacado aquí en la escritura, o sea, esto nos revela el versículo 4 que Boaz era una persona que temía a Dios y conocía a Dios. Y de esta manera él trataba, como el apóstol Pablo habla en Colosenses, en Éfeso, en algunas de sus cartas, cómo debe de ser el trato de los patrones con los empleados, ¿no? Un trato generoso, un trato cordial, ¿no? Y vemos que Boaz tenía este trato con sus trabajadores. Y vemos aquí que él llega y lo primero que les dice es benditos, ¿no? Los comienza a bendecir. Alguien que es bendito de Dios, como el caso de Boaz, llega a su campo con sus segadores, con sus trabajadores, y les dice, Jehová sea con ustedes, ¿no? O sea, qué impresionante. No llegó con las exigencias, ¿no? A ver, ¿quién llegó tarde? ¿No? ¿Quién no cumplió con lo que tiene que recoger? O sea, llegó inmediatamente como la Biblia lo refleja, como alguien que es espiritual, como alguien que de verdad tiene el temor de Dios y conoce de Dios, como alguien bendito de Dios, y de esta manera comenzó a bendecir a sus trabajadores y les dijo, Jehová sea con ustedes, Jehová sea con ustedes. Y bueno, y ellos le respondieron también, Jehová te bendiga, ¿no? Entonces también había un temor en sus empleados, estos hombres. Bueno, en el versículo 5 Boaz le preguntó a su encargado, al que estaba ahí a cargo de todos sus trabajadores, ¿de quién es esta joven? Es decir, Boaz estaba diciendo, ¿de qué familia es esta joven? ¿De qué familia es? Entonces del versículo 6 al 7
el encargado de sus trabajadores le dijo que ella era la joven moabita que había regresado de los campos de Moab con esta Noemí. Y bueno, que esta joven le había pedido permiso a este encargado de los trabajadores de Booz, le había pedido permiso para poder espigar y recoger tras los segadores ahí en el campo, tras las gavillas. Entonces vemos aquí que Booz pues comenzó a tener un interés en esta joven, ¿no? Le llamó la atención y preguntó por ella. ¿Quién es esta joven? ¿No? O sea, no confundamos que tenía un mal interés, sino que era una mujer que destacaba en ese sentido, ¿no? Y le llamó la atención a Booz. ¿Quién es ella? O sea, no la he visto antes aquí. Sé que mucha gente pobre, muchas viudas, muchos extranjeros han venido a mi campo y han podido recolectar, pero no había visto a esta joven. ¿Quién es ella? Entonces Booz comenzó a preguntar por ella. Ahora, del versículo 8 al 13, encontramos cómo Booz comenzó a hablar con esta joven. Después de que este trabajador de Booz le dio rápidamente pues el reporte, ¿no?, de esta joven, le dijo, pues es la que vino con Ruth, con esta Noemí, y ha estado trabajando desde la mañana sin descansar hasta este momento. Entonces este Booz es el que se acerca a Ruth y comienza a haber un diálogo entre ellos, entre Booz y entre Ruth. Y vamos a leer este diálogo del versículo 8 al versículo 13. Dice aquí: entonces Booz dijo a Ruth, ahí ya comenzaron ellos a entablar una plática, y la inició Booz. Dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y dice: y he aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Esto nos indica que seguramente había gente que molestaba a esta Ruth. Y bueno, pero Booz, que era el dueño de ese campo, dio esta orden: no molesten a esta extranjera. Dice: y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcan siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Y bueno, y ahí continúa un poquito más hablando Booz y Ruth, pero vamos a enfocarnos en esta parte. Bueno, entonces aquí vemos cómo empezaron a platicar Booz con Ruth. No fue una coincidencia, ya lo hablamos anteriormente, que esta Ruth fuera a los campos de Moab. No fue casualidad. O sea, la determinación que ella tuvo por seguir a su suegra Noemí, a donde ella fuera a vivir, dio como resultado que ella encontrara un campo en Judá. En este caso fue el campo de Booz, y bueno, ya no estaba en los campos de Moab. Y en este lugar, en los campos que le pertenecían a Booz, ¿sí?, esta mujer, Ruth, encontró muchas cosas que tú y yo también hemos encontrado, porque Jesucristo también se acercó a nosotros para redimirnos. Esta mujer encontró en este campo de Booz, que le pertenecía a Booz, gracia. Esto lo vemos en el versículo 2, versículo 10 y versículo 13 del capítulo 2. Encontró refugio bajo las alas de Dios. Esto está impresionante. Versículo 12. Esta mujer también encontró consuelo y palabras que llenaron su corazón. Versículo 13. Además de alimento, versículo 9 y versículo 14, de lo que hablaremos más adelante. Y principalmente esta mujer moabita, extranjera, Ruth, encontró una relación con Booz, quien representa a Cristo, y también encontró una vida de iglesia
al relacionarse con los trabajadores de este Booz. Eso es interesante. Entonces, esta mujer fue dirigida por Dios, no fue obra de la casualidad, no fue un accidente. Ruth llegó al campo de Booz porque Dios tenía todo preparado para que esta mujer pudiera encontrar gracia, refugiarse bajo las alas de Dios, pudiera ser consolada, su corazón pudiera recibir palabras que venían o sea, palabras a su corazón que la animaran, y podía conseguir alimento, pudo conseguir una relación con Booz y también con sus trabajadores, una vida de iglesia, trasladándolo a nuestros términos, ¿no? Nosotros también hemos conseguido una relación con Cristo y una relación con la iglesia del Señor. En el versículo 8, Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo, quédate aquí con mis criadas. Eso dice el versículo 8. Bueno, para nosotros hoy no es casualidad, amados hermanos, que nos encontremos en la iglesia donde Dios nos ha colocado. Ese es el campo que Dios ha preparado. Este campo representa a Cristo como la buena tierra que produce una cosecha abundante. Allí fue colocada esta mujer moabita llamada Ruth, en un campo donde la siega estaba en su punto más precioso, donde aún los extranjeros, los huérfanos y las viudas podían, sí, recibir alimento en ese lugar. Entonces, no es ninguna casualidad que nosotros estemos colocados en la mejor tierra, y la mejor tierra es Cristo. Cristo es la mejor tierra, amados hermanos. Y Dios no se ha equivocado a guiarnos a Cristo. Ahora, dentro de esta preciosa tierra de nuestra herencia que nos corresponde, que es Cristo, Dios nos ha colocado en un lugar, en este caso, en esta iglesia local. Y esto también es parte de nuestra herencia. Esta iglesia es tu herencia, hermano. Y Dios nos ha colocado aquí, Dios no se ha equivocado de colocarnos en este lugar. En este lugar donde nos encontramos el día de hoy, en este lugar que estamos reunidos como el cuerpo de Cristo, encontramos lo mismo que encontró esta Ruth, esta moabita. Encontramos gracia, consuelo, palabras al corazón, refugio bajo las alas de Dios, ¿sí? Alimento, una relación con vos, con Cristo, y una relación con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Lo mismo encontramos nosotros hoy. Entonces, no tenemos necesidad de ir a otros campos para conseguir nada de esto que encontró Ruth. Lo mismo que tú y yo encontramos. No necesitamos ir y buscar ningún otro lugar, porque aquí vemos que Booz le dijo esto a Ruth, le dijo: no vayas a recoger a ningún otro campo, quédate aquí, quédate aquí. Y ese es el cuidado de Dios para nosotros, que nos dice también que nos quedemos en Cristo y nos quedemos en su iglesia. Quédate aquí. Fueron las palabras de Booz a esta mujer llamada Ruth. En el versículo 21 de este mismo capítulo 2, Ruth, cuando le estaba contando a Noemí lo que Booz le dijo, fue lo siguiente. Le dijo ahí Ruth a Noemí: fíjate que Booz me dijo que este señor donde fui a espigar hoy todo el día, me dijo que siga trabajando con sus criadas hasta que termine la cosecha. Esto me dijo el dueño de ese campo. Y entonces en el versículo 22, Noemí respaldó el consejo que Booz le dio a Ruth. Qué interesante, amados hermanos. Esta Noemí precisamente respaldó esta situación y le dijo: sí, tiene razón ese hombre. O sea, él te aconsejó que te quedes en su campo a espigar, y yo te digo exactamente lo mismo. Fíjense, el versículo 22, esta Noemí le dijo: mira, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no vayas a otro campo. Le dijo esto Noemí a Ruth en el versículo 22. Entonces, tanto Booz como Noemí le dijeron a Ruth que se quedara en el campo y que no se moviera de allí. Así que Ruth, fíjense bien, tomó el consejo de estas dos personas. Eso es interesante también. Ruth siguió el consejo de su suegra, Noemí, una mujer ya de edad seguramente,
con experiencia, siguió el consejo de su suegra, pero también de Booz. Y nos damos cuenta que el consejo que le dio Booz no fue contradecido, no fue, ¿sí? Contradecido, ¿sí se dice eso? ¿Así? No fue contradecido, ¿sí? Contradicho. Bueno, o sea, eso, no, sí. Esta Noemí no contradijo lo que Booz aconsejó a Ruth, ¿de acuerdo? No hubo contradicción en el consejo de Noemí y de Booz a Ruth. Los dos coincidieron en su consejo. Entonces, esto es interesante también porque vemos que esta mujer moabita tomó el consejo de estos dos personajes, de Noemí y de Booz. Dijo, bueno, o sea, el peso del consejo que me están dando tiene consecuencias, tiene trascendencia, así que si Booz me dijo que me quede ahí y que yo siga espigando tras sus criados, y después se lo platico a mi suegra y mi suegra me dice, hazle caso a lo que te está diciendo, pues yo voy a seguir el consejo. Este consejo es de peso, ¿de acuerdo? Eso me hace pensar que, número uno, necesitamos saber a quién le pedimos consejo, y cuando nos aconsejan, el poder tomar el consejo de personas que tienen un peso en Dios. O sea, cuando vayas a pedir consejo, no vayas no vayas con tu vecino que ni temor de Dios es, se dice católico pero no va a misa, ¿no? Pero le voy a pedir consejo porque es muy sabio, es muy sabia, ¿no? O con la comadre o con quien tú quieras. O sea, el consejo tiene que venir de alguien que tenga un peso en Dios, ¿de acuerdo? En este caso, esta Ruth, al seguir el consejo de Noemí y de Booz, ella también se constituyó en una mujer sabia, aunque era joven, era sabia por seguir fielmente el consejo de su suegra y de Booz. Y qué curioso que tomó el consejo de Booz, amados hermanos, porque Booz representa a Cristo. Entonces, esta mujer fue sabia, así como Booz y como Noemí, y siguió el consejo de estos dos. Pero también es interesante que en el consejo de Booz y en el consejo de Noemí no hubo contradicción entre los consejos, ¿de acuerdo? Los dos coincidieron perfectamente. Entonces también esta mujer, Ruth, pudo como discernir este asunto. O sea, no hay contradicción en el consejo de Booz y en el consejo de mi suegra. Así que esta es la voluntad de Dios, que yo me quede en este campo y que siga laborando en él. Qué impresionante. Yo creo que esto hasta trajo descanso a Ruth, y con toda confianza podía seguir espigando en ese campo porque tenía la certificación de dos personas de peso, Booz y Noemí. Qué impresionante, ¿no creen? Entonces Ruth tomó el consejo de los dos, de Booz y de Noemí. En el versículo 23 se nos certifica esto, que esta Ruth siguió el consejo de Booz y de Noemí. Dice el versículo 23 del capítulo 2 de Ruth. Ruth siguió pues recogiendo espigas con las criadas de Booz hasta que se terminó la cosecha de la cebada y el trigo. Mientras tanto vivía en compañía de su suegra. Entonces ella siguió el consejo que se le dio. Eso está muy padre. Bueno, en el versículo 9, Ruth capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Booz le dijo a esta Ruth, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Bueno, una vez que Dios nos ha colocado en una tierra que produce, en este caso el campo de Booz, podemos ver que producía trigo y cebada. Qué interesante, porque el trigo y la cebada representan a Cristo. Ya hablamos de la cebada, ¿no? Que representa a Cristo en resurrección, pero el trigo representa también la vida de Cristo, la vida que nos da. Y fíjense, lo que se preparaba en el Antiguo Testamento como una ofrenda a Dios, ¿sí? Estos panes que se les tenía que echar aceite de oliva, ¿no?
y que no debían de contener miel, eran de trigo y algunos de cebada. Entonces es un alimento para nosotros, tanto la cebada como el trigo. A Cristo nos alimentamos de Él, ¿sí? Porque Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Ese es el pan de trigo y el pan de cebada, ¿de acuerdo? La resurrección y la vida. Entonces, pues una vez que esta mujer siguió el consejo de su suegra y de Booz, pues ella recibió esta indicación de Booz. Le dijo que ahí fuera precisamente a mirar a sus criados y siguiera los pasos de ellos. Entonces, una vez que estamos establecidos en el lugar donde Dios nos ha colocado, en la tierra donde se produce el trigo y la cebada, pues ya para qué nos movemos, hermanos. O sea, Dios nos colocó en esta preciosa tierra que es Cristo. Y ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Podemos también decir que este es el lugar donde Dios nos colocó. Este lugar, esta iglesia donde nosotros estamos reunidos, debemos de tener la certeza y la seguridad de que Dios nos ha colocado aquí y ya para qué movernos. Aquí se produce el trigo, Dios nos da alimento, un alimento espiritual, el trigo y la cebada, la resurrección y la vida. Estos campos de Booz era lo que producía el trigo y la cebada. Y en ese lugar esta mujer llegó por la dirección de Dios para poder estar en ese lugar y recolectar esto para su sustento. Entonces, una vez que nosotros estamos establecidos en el lugar donde Dios nos ha colocado, pues debemos mirar el campo, debemos mirar lo que se produce, la resurrección, la vida, y debemos de mirar el campo donde los trabajadores están ahí laborando para el Señor, y debemos seguir los pasos de lo que se está laborando en este caso, en este campo, en esta iglesia local. Esta iglesia local, Dios ha puesto esta carga, ¿no? de orar, de tener tiempos de oración como iglesia. Gracias por los que responden a este llamado de Dios. Pero entonces, si yo soy Ruth, tengo que mirar el campo y mirar a la gente que está laborando, que está trabajando, y seguir sus pasos. Si Dios ha colocado que nos reunamos también los sábanos, ¿qué tal? ¿Me entendieron, no? Hoy sí estoy muy trabado en las palabras, ¿no? Miren, hasta rojo me puse. Es el reflejo del suéter de la hermana Lupita y el mío también. Bueno, los sábados, eso hay que borrarlo, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, fíjense bien, Dios ha puesto esto y tenemos que seguir esos pasos de la gente que está laborando en el Señor, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos también nosotros involucrarnos en toda esta obra del Señor, porque eso es mirar los campos, mirar los pasos que los trabajadores están donde están caminando y avanzar junto con ellos. Ellos están avanzando en recolectar cebada, en recolectar trigo, y yo me uno en esta recolección. Yo también quiero sembrar y quiero cosechar la resurrección y la vida, amados hermanos, porque eso es lo que Dios a lo que nos está moviendo. Entonces nosotros estamos en un campo donde este campo es Cristo, y Cristo produce pues el trigo y la cebada, que es Cristo mismo, la resurrección y la vida, y nosotros estamos involucrados en ese mover del Señor. Entonces, bueno, debemos trabajar y debemos seguir los pasos de los criados, ¿no? Aquí dice la Escritura, y debemos mirar bien el campo, ¿sí? Y seguir las pisadas de aquellos que ya están pues cosechando todo esto. Entonces, pues no debemos de buscar en otro campo. En el campo donde Dios nos ha colocado, allí tenemos que cosechar precisamente todo esto. Bueno, tanto Noemí como Ruth sabían bien que ya no tenían que ir en busca de otro campo para conseguir alimento. Ya habían tenido una experiencia favorable en los campos de Booz, y bueno, ya decidieron también quedarse, bueno, en este caso Ruth, a recolectar allí.
Entonces, este versículo 9 nos anima a esto, a mirar bien el campo que siguen los criados, en este caso de Booz, y seguir esos pasos, seguirlos. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces nosotros también tenemos que imitarnos, no en lo malo, hay que imitarnos en lo bueno, ¿de acuerdo? O sea, porque si hay personas que te inspiran, hermano, de verdad. Hay personas que te motivan, que animan, sus vidas te animan para seguir adelante, ¿no? Esto ya hemos hablado anteriormente de esto. Entonces eso tenemos que imitarlo también nosotros y seguir sus pasos y decir, bueno, esta persona es fiel en esto, es fiel en aquello y yo voy a seguir esos mismos pasos. Así como Pablo puede decir, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Así tú como alguien que sigue las pisadas de Cristo, pues muchos pueden seguir tus pasos y muchos pueden andar tras el camino que tú estás recorriendo en tu historia con el Señor Jesucristo. Y esto es interesante también. Bueno, en el versículo 10, Ruth le hizo una pregunta a Booz, y esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Bueno, Ruth sin duda alguna era una extranjera, era una moabita. Y según Deuteronomio, ya hablamos esto, capítulo 23, versículo 3, nos dice que los moabitas no podían entrar en la congregación de Jehová, ni siquiera después de la 10ª generación. Ya hablamos de eso anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, esta mujer, Ruth, le pregunta a Booz, o sea, ¿por qué yo he hallado gracia delante de tus ojos? ¿Por qué? Para que me reconozcas, siendo yo extranjera. Bien lo sabes tú, Booz. Tú sabes que yo soy una extranjera y que soy una moabita. ¿Por qué razón yo he encontrado gracia delante de tus ojos? ¿Por qué? Bueno, entonces fíjense bien, Booz era un hombre temeroso de Dios y sin duda alguna Booz podemos saber claramente que era un hombre que sin duda alguna conocía la palabra de Dios y por supuesto que conocía ese versículo de Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, donde se le cerraba la puerta a los moabitas. La pregunta es esta, ¿por qué si Booz, sabiendo esto, por qué fue tan generoso con esta extranjera? ¿Sería que estaba comportándose de una manera rebelde contra el mandato de Dios? ¿Será que ignoraba el mandato de Dios? ¿Será que pasó por alto y no le importó? ¿Será que tenía un plan malévolo Booz y decía, esta me gusta y por eso? ¿Qué podemos pensar de esta situación? Es interesante lo que la Biblia nos plantea, ¿no? Porque esta mujer halló gracia delante de los ojos de Booz, pero Booz, amados hermanos, era un hombre que conocía la ley de Dios, la ley que Dios le había dado a su pueblo a través de Moisés. Y por supuesto que este hombre Booz conocía este versículo de Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, donde se le cerraba toda oportunidad a un moabita de pertenecer al pueblo de Dios, a la congregación de Dios. ¿Por qué halló gracia Ruth delante de Booz? ¿Por qué? Qué interesante. Hay muchos misterios en la Biblia. Hay muchas cosas que de pronto pueden causar confusión en nuestra vida hasta un cortocircuito, ¿no? Porque podemos pensar que esto era contrario a lo que Dios había establecido en su palabra como un mandato a su pueblo, de cerrar la puerta a los moabitas. ¿Por qué Booz entonces lo estaba haciendo? Hay muchos misterios en la Biblia, en serio, y este es uno de ellos. Y este misterio que está escondido aquí en esta plática, ¿sí?, de Booz con Ruth, nos revela algo donde estamos involucrados tú y yo. Porque tú y yo, al igual que esta mujer moabita, estábamos excluidos completamente de la congregación de Dios. Pero esto arroja a luz un dato impresionante, que nosotros que éramos enemigos de Dios, que estábamos alejados de Dios,
que éramos enemigos aún en nuestros pensamientos en contra de Dios, que vivíamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, Dios nos ha hecho cercanos por medio de la sangre de Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Entonces, esto solamente era una pequeña muestra de que Dios tenía en su mente y en su corazón, aún desde los tiempos antiguos, nos tenía a nosotros en su mente y en su corazón. Por eso dejó este relato y por eso está escrito esta historia de Booz con Ruth, para que nos demos cuenta que Dios ya nos tenía considerados desde antes de la fundación del mundo. Que nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Nosotros que se nos llamó no amada, somos ahora la amada del Señor. Aún esto dice Oseas capítulo 2. Nosotros que no éramos pueblo, Dios nos ha llamado pueblo. Qué impresionante. Entonces, ¿por qué he hallado gracia delante de tus ojos y para que me reconozcas siendo yo extranjera? Le preguntó esta Ruth a Booz. Bueno, pues esta mujer era moabita y Booz sabía que ella era de ese pueblo moabita y que la palabra de Dios decía que ella no podía pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, sin duda alguna, Booz era un hombre que conocía la ley de Dios, ¿de acuerdo? Pero fíjense, Jesucristo dijo algo: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Nada de lo que está escrito en la ley, yo lo voy a pasar por alto. Todo lo voy a cumplir, y Jesucristo lo cumplió. Y en este caso de Booz podemos ver cómo Booz, como un tipo de Cristo, ¿sí? Podemos ver que Cristo cumplió la ley, porque Booz era un hombre fuerte en la ley, porque representa a Cristo. Entonces, Booz podía hacer esto porque representa a Jesús. Y porque ve, ahí muestra un interés en nosotros. Entonces, el libro de Ruth nos revela algo muy interesante porque constituye uno de los casos del Antiguo Testamento en la que muchas barreras se rompieron. No solamente barreras raciales, ¿no? Un moabita con un judío, sino muchas barreras se rompieron. Este caso, el que un moabita no podía pertenecer a la congregación de Jehová, no podía pertenecer a la congregación de Dios. Y aquí vemos que esa barrera se rompió. Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante. A veces pienso que el conocimiento de Dios es tan profundo que no nos va a alcanzar esta vida para conocer tanto de Dios, pero Dios es así. Él estaba rompiendo aquí una barrera, ¿sí?, que impedía que esta mujer pudiera ser introducida al pueblo de Dios. Entonces Dios amó y se preocupó por aquellos que llevaban sobre ellos mismos un estigma, una marca, una señal del juicio, ¿no? O sea, los moabitas llevaban un estigma, era una marca, una señal de que ellos no podían pertenecer al pueblo de Dios porque ellos actuaron mal contra el pueblo de Dios, ¿no? De hecho, hemos leído en estos días en Números, ¿se acuerdan cómo un rey moabita llamado Balac fue a contratar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel? ¿De acuerdo? O sea, los moabitas querían borrar a Israel, querían que cayera una maldición sobre Israel. Y por supuesto Dios cambió la maldición en bendición. Pero vemos que los moabitas, ahí estaba su rey Balac, que contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, para que fuera destruido el pueblo de Dios. Entonces, vemos cómo aún esa barrera, aunque esta Ruth era moabita, ella iba a ser incluida al pueblo de Dios. Bueno, esto lo vemos aquí. Entonces, quiero afirmar esto de Efesios capítulo 2 porque nos habla precisamente de nuestra experiencia, en la que nosotros estamos involucrados. Dice Efesios, podemos leer del versículo 11 hasta finalizar el capítulo 2, pero solamente quiero enfocarme en el versículo 12 y 13. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿de acuerdo? O sea, tú y yo éramos Ruth la moabita.
Estábamos completamente alejados de la ciudadanía de Israel, así como dice Deuteronomio 23:3. Los moabitas no podían pertenecer a la congregación de Dios ni por 10 generaciones ni para nunca. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros también en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces, aquí es cuando vemos en el caso de Ruth y también en el nuestro, cómo Dios rompe esas barreras, ¿no? Esas barreras que impedían que fuéramos su pueblo, y Dios nos hace su pueblo. Bueno, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos hizo cercanos. Nos abrió esta puerta para que pudiéramos entrar y ser ciudadanos ahora del pueblo de Dios. Ahora formamos parte del pueblo de Dios. Entonces, fíjense qué impresionante es esto. Entonces, aquí encontramos este misterio de los gentiles, que son incluidos al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Bueno, en el versículo 11, Boaz le contestó a esta mujer, a esta Ruth. Ella le preguntó, recordemos esto, ¿no? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Bueno, ella era una extranjera, al igual que nosotros, ¿sí? Y Boaz le responde a esta Ruth y le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu pueblo, a tu padre y a tu madre, y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes, dice aquí la Escritura. Entonces, este versículo es muy hermoso por esta razón, porque Boaz sabía lo que esta mujer moabita había realizado a favor de su suegra Noemí. Y lógicamente aquí Boaz está haciendo referencia a lo que se dice en el capítulo 1 de Ruth, versículos 16 y 17. Vamos a leerlo, porque esto es lo que sabía Boaz. Dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, esta determinación, esta fidelidad, esta actitud de amistad y de compañerismo de Ruth con Noemí fue algo que sabía Boaz. Y dijo: por eso has hallado gracia. O sea, esta es mi respuesta. O sea, has hallado gracia delante de mí porque yo he sabido lo que tú has hecho. Has sembrado misericordia con tu suegra y estás cosechando ahora misericordia conmigo. Entonces, nos damos cuenta que Boaz sabía lo que había realizado esta Ruth, ¿de acuerdo? Y déjenme decirles algo aquí. Dios sabe, amados hermanos, lo que nosotros hemos hecho, pues por muchos hermanos también, y por Cristo mismo. Porque cuando veía esto, de esto que hizo Ruth por Noemí, Jesucristo también dijo algo similar cuando el joven rico, ¿se acuerdan? Después Jesucristo terminó ahí diciendo algo interesante. Miren rápido, ahí en Mateo capítulo 19, déjenles digo qué versículo. Después de que Jesucristo habló de los ricos, etcétera, Pedro le hizo una pregunta a Jesús. Y esta pregunta la encontramos aquí en Mateo capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Fíjense, nosotros lo hemos dejado todo. Dice: y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto, les digo. Bueno, vamos a saltarnos el 28. Es una promesa para los 12 discípulos.
que cuando Jesucristo venga y se siente en su trono de gloria, ellos juzgarán a las 12 tribus de Israel, dice aquí. Y luego el 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto lo veo con una relación, o sea, veo que hay una relación en esto con lo que Ruth hizo en relación a su suegra Noemí. Ella dejó todo, esta Ruth, dejó a su padre, dejó a su madre, dejó su pueblo, dejó sus dioses, dejó todo absolutamente, arriesgándose, ¿no? Ella sabía que iba a ir a un pueblo donde seguramente la iban a rechazar por ser extranjera. Ella lo sabía, ya hablamos de eso. Y aunque Noemí persuadió en 4 ocasiones, en 3 a Ruth y a Orfa, y una cuarta ocasión a Ruth, diciéndole, vuelve a la casa de tu madre, vuelve a tu pueblo y a tus dioses, esta mujer, Ruth, dijo, no me ruegues que te deje, ¿no? Ya leímos estos versículos en Ruth capítulo 1. Entonces, vemos que esta mujer lo dejó todo. Es decir, que esta mujer ganó la vida eterna, ¿no? Tiene la vida eterna, Ruth. Así como cuando tú y yo también dejamos muchas cosas por seguir al Señor, obtenemos también la vida eterna. Y recibiremos, dijo el Señor Jesucristo, 100 veces más. 100 veces más recibiremos. Entonces, es interesante que de esto se enteró vos. Y vos es una figura de Cristo, y Cristo sabe lo que nosotros hemos dejado por seguirle a Él. Entonces, esto fue lo que le dio entrada a esta mujer moabita. El hecho de que ella dejó muchas cosas que le estorbaban, ¿sí? Le estorbaban para formar parte del pueblo de Dios involucrarse con el pueblo de Dios. ¿Qué cosas a nosotros nos pueden estorbar para involucrarnos con el pueblo de Dios y con Dios mismo? Bueno, esta Ruth hizo a un lado todo eso. Entonces, en este versículo, en el 11, Ruth capítulo 2, versículo 11, leemos que vos sabía lo que la moabita Ruth había hecho con su suegra Noemí. Sabía que había dejado todo por seguir a esta mujer Noemí. Y en el versículo 12 vemos algo también que me agradó mucho, porque en este versículo 12 podemos ver que este Booz como que oró por ella, la bendijo, declaró algo a favor de esta Ruth. Fíjense lo que dice el versículo 12. Dice, Jehová recompense tu obra, ¿sí? O sea, como que le estaba bendiciendo, como que estaba orando por ella, estaba declarando algo a favor de Ruth, y le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, en este versículo 12 vemos que este Booz como que oró por Ruth para que fuera abundantemente recompensada por Dios. Estaba declarando algo a favor de esta mujer Ruth, y eso está padre. Entonces, aquí este Booz le dijo algo a Ruth muy importante. Le dijo, ¿sabes qué? O sea, Dios recompense esta obra que has hecho, que es maravillosa, y te remunere. Aquí dice, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjense, esta mujer, Ruth, vino a refugiarse bajo las alas de Dios. Y esto es interesante. Según el capítulo 1, versículo 16, cuando esta Ruth le dice a su suegra, no me ruegues que te deje, etcétera, etcétera, en el versículo 16 dice algo interesante esta Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Fíjense esta última parte: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esta frase, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, lo podemos decir de la siguiente manera. Esta última frase, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios,
podemos decir que esto representa que esta Ruth vino a refugiarse bajo las alas de Dios. Es decir, que cuando tú te vuelves a Dios y cuando tú te vuelves al pueblo de Dios, te estás refugiando bajo las alas de Dios. Esta es la bendición de la vida de iglesia, amados hermanos. El que cuando nosotros nos volvemos no solamente a Dios, sino al pueblo de Dios, nos estamos refugiando bajo la sombra de sus alas. Y eso es impresionante. Porque ya hemos visto de otras mujeres, ¿no? El caso de Rahab. De Rahab también hizo exactamente esto. Ella también se refugió bajo las alas de Dios porque ella se convirtió al pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Creyó en Dios, se formó parte del pueblo de Dios y todavía profundizó más. Miren cómo estoy con las palabras hoy. Profundizó más, ¿de acuerdo? Al casarse con Salmón, al tener una cubierta, ¿no? Este Salmón. Entonces vemos que Rahab también vino a refugiarse bajo las alas de Dios, y Ruth, lo vemos aquí, también se refugió bajo las alas de Dios de esta manera, al decirle a Ruth: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando el pueblo de Dios es tu pueblo y cuando Dios, el verdadero Dios, es tu Dios, eso se traduce como el hecho de que te estás refugiando bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra de sus alas. Por eso no hay cristiano que pueda rechazar la iglesia, porque entonces nada más te refugias bajo una ala y es bajo las alas de Dios. Aquí vos no está hablando de una ala, está hablando de dos alas, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dos alas, ¿no? O sea, no está hablando aquí voz de aquella visión que tuvo Daniel del leopardo con 4 alas, ¿no? De ave. Aquí está hablando de las alas de Dios. Y estas alas son su pueblo, o sea, volvernos a su pueblo y volvernos a Dios. Ahí están las alas de Dios, su pueblo y Dios mismo. Y estamos refugiados bajo esta cobertura impresionante que Dios ha dejado para nosotros cuando nos volvemos a Él y a su pueblo. Por eso no podemos ser personas que vivan separadas del pueblo de Dios. Que Dios nos dé entendimiento en esto, para estar siempre refugiados bajo las sombras de sus alas y refugiarnos. Hay muchos salmos donde David, la mayoría de estos salmos, David hizo referencia a esta protección bajo las alas de Dios. Y algo interesante que destaca en estos versículos es que David constantemente estaba en dificultades, en persecución por Saúl, por algunos enemigos que tenía, y él siempre recurría a refugiarse bajo las alas de Dios. Vamos a leer algunos versículos donde David nos enseña esto, y es interesante que David utilizaba este término, que se refugiaba bajo las alas de Dios. Y qué interesante que utilizaba este término David, que se refugiaba bajo las alas de Dios, ¿sí? Porque ya se lo había dicho anteriormente alguien de su familia directamente, Booz, porque de Booz viene David. De Booz y de Ruth nació Obed, después de Obed Isaí y después David. Y David, al igual que su antepasado Booz, pronunciaba eso: yo me refugio bajo las alas de Dios. Vamos a leer algunos versículos. Salmos 17:8. Y con eso casi estamos terminando. Dice, son salmos de David: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. David recurría a Dios y se escondía bajo la sombra de las alas de Dios. Vamos al Salmo 36, versículo 7. Salmos 36, 7. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Fíjense, esta fue la experiencia de Ruth. O sea, ella estaba experimentando al haber llegado a los campos de Booz, al conocer a Booz, al platicar con Booz, estaba experimentando la preciosidad de la misericordia de Dios, porque ella decidió bien.
se refugió bajo las alas de Dios al volverse al pueblo de Dios y al verdadero Dios. Y ella estaba experimentando esto. Entonces ella estaba amparada bajo la sombra de sus alas. Vamos al Salmo 57, versículo 1. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Imagínense a Ruth con tanto quebranto que había experimentado, ¿no? Era una moabita, murió su esposo, decidió seguir a Noemí, o sea, escogió bien, pero llegó y bueno, pues era una extranjera, pero ella estaba amparándose bajo la sombra de las alas de Dios, hasta que todos los quebrantos pasaran de su vida. Este también es un salmo de David. O sea, David conocía esta experiencia de ¿qué vendría siendo Ruth? Su bisabuela, ¿no? Sí, su bisabuela. Conociendo la experiencia de su bisabuela y las palabras de su bisabuelo Booz. David recurrió a eso, qué tremendo. Bueno, vamos al Salmo 61, versículo 4. 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Ahí estamos seguros bajo la cubierta de sus alas. Y bueno, es interesante que aquí se habla también del tabernáculo, ¿no? Habitaré en tu tabernáculo para siempre. Y luego dice: estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. O sea, aún la casa de Dios es precisamente esto, un refugio para nosotros, ¿sí o no? Bueno, capítulo 63, versículo 7. 63:7 también es de David. Dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Qué tremendo, me regocijaré. Y hay un salmo más, ya no es de David, Salmo 91, versículo 4, donde también se hace referencia a las alas de Dios. 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué tremendo. Este salmo, muchos hacen referencia a este salmo por todo esto que estamos viviendo en estos días, y es verdad, por supuesto que sí. Entonces, ahí vemos un versículo más donde se hace referencia a las alas de Dios como un lugar de protección, de seguridad, de refugio. Y vemos esto. Entonces, refugiarnos bajo las alas de Dios, pues provee todo esto: refugio, seguridad, protección, ánimo en medio de los quebrantos. Y esto se traduce como volvernos al pueblo de Dios y volvernos al Dios verdadero. Cuando estamos con el pueblo de Dios y nos volvemos al verdadero Dios, estamos bajo su cubierta. Y por último, Ruth confió en Dios, sin duda confió en Dios al seguir a Noemí de los campos de Moab a Belén de Judá. Por tal motivo, había tomado la decisión de dejar su tierra de Moab. Había declarado que el Dios de Noemí sería su Dios, que su pueblo sería su pueblo. Y bueno, ella había abandonado la idolatría para confiar en el Dios vivo y verdadero. Y Ruth, podemos deducir que era ya una hija de Dios. Ruth ya era una hija de Dios, pertenecía al verdadero Dios, pertenecía al pueblo de Dios. Entonces Ruth, podemos deducir que ya era una verdadera hija de Dios. Bueno, y ya por último dice el versículo 13, que Booz, las palabras de Booz fueron un consuelo para esta Ruth. Ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces podemos ver que las palabras que Booz le declaró a esta mujer fueron palabras que le causaron consuelo a esta Ruth, ¿de acuerdo? Y fueron palabras no ligeras,
sino palabras que llegaron al corazón de esta mujer. Esas palabras no fueron palabras comunes y corrientes, sino fueron palabras que procedían de alguien que estaba con el temor de Dios, alguien que conocía a Dios y estaba hablando no nada más para quedar bien con ella. Ay, pues sí me enteré de lo que hiciste y qué buena onda, ¿no? Vamos a publicarlo en un libro, ¿no? Lo que tú hiciste, ¿no? O sea, Booz no quería quedar bien con ella. Las palabras que él le dijo fueron palabras que trajeron consuelo a la vida de Ruth y también fueron palabras que llegaron a lo profundo del corazón de esta mujer. Así que podemos ver en estos versículos, amados hermanos, cómo hubo una plática muy interesante entre dos personas que estaban bajo la bendición de Dios, Booz y la moabita Ruth. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco más de todo esto, pero por hoy aquí le vamos a dejar. Pues, Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestro pariente más próximo, aquel que nos puede rescatar. Y gracias te damos porque en este capítulo 2, Señor, en el versículo 10, podemos encontrar un misterio, Señor, donde estamos incluidos nosotros. Esta mujer extranjera fue añadida a tu pueblo, Señor, porque aquí tú nos estás dando un mensaje a nosotros de que también nosotros hemos sido incluidos a tu pueblo. Gracias porque antes no éramos pueblo, estábamos lejos de Dios, sin esperanza en este mundo, pero gracias por nuestro pariente más cercano, nuestro pariente redentor llamado Jesucristo, quien pagó el precio para librarnos de la muerte eterna y ahora nos ha constituido como su pueblo. Gracias por habernos redimido, Jesucristo. Te amamos. Gracias porque tus palabras siempre nos llegan al corazón y nos consuelan. Gracias, Señor. Gracias también porque, Señor, pues tú nos has recibido como tu pueblo, Señor, y nos volvemos en esta tarde a ti, al único Dios verdadero, y nos volvemos a tu pueblo, Señor, para refugiarnos bajo tus alas. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.